Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Después de haber estado contemplando la grandeza de Jesucristo a través de dos hechos fundamentales de su vida, su humillación y su exaltación, y de haber visto 5 características de su persona como son: primera, que Él es el principio del universo, o sea, el creador de todo, el alfa. Segunda, que Él es el fin del universo, el heredero de todo, la omega. Tercera, que Él es el resplandor de la luz de Dios. Cuarta, que Él es la imagen misma de su sustancia. Y quinta, quien sustenta todas las cosas, las que están entre el alfa y la omega, con la palabra de su poder. Después de haber estado contemplando la grandeza de Jesucristo a través de estos 4 primeros versículos de Hebreos 1, que nos confirman que la revelación que recibimos de Dios en Cristo Jesús es lo mejor y más grande que Él puede darnos, después de decirnos esto, ahora el autor de Hebreos nos lo va a demostrar. Versículos 5 y 6. ¿Por qué? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. La autoridad de Jesús, su demostración. Hebreos 1, versículos del 5 al 6. Muy bien, hay alimentos muy sabrosos que para poder comerlos tienes que luchar para encontrar algo de comida en ellos, ¿sí? Os ha pasado, por ejemplo, que para sacar algo de carne de algunos mariscos hay que luchar con dientes y tenazas para conseguir algo que llevarse a la boca. Bueno, pues con este texto de Hebreos nos va a pasar algo similar, pero yo creo que va a merecer la pena luchar. Así que os animo a no rendiros, porque si no luchamos, si no profundizamos en las citas del Antiguo Testamento a las que el autor hace referencia, nunca descubriremos lo que Dios nos está queriendo decir realmente, y sería una pena. En los 10 versículos que nos quedan para terminar Hebreos 1, el autor presenta 7 pasajes del Antiguo Testamento para demostrar lo que nos ha estado diciendo antes, que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. 7 citas. Hoy en los versículos 5 y 6 veremos las 3 primeras citas, 2 del Salterio y una del segundo libro de Samuel. Os adelanto que las 2 citas del Antiguo Testamento del versículo 5 nos muestran a Jesús en su exaltación, o sea, en su resurrección, ascensión, glorificación y coronación. Y que la cita del versículo 6 lo que nos muestra es a Jesucristo en su segunda venida, demostrando de esta manera con las Escrituras que Jesucristo es muy superior a los ángeles. Y el autor de Hebreos inicia su argumentación desde el versículo 4, lo volvemos a leer. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, a partir de esta frase el autor va a explorar el nombre que tiene el Mesías conforme a lo que dicen sobre él las Escrituras del Antiguo Testamento. Y que ya nos adelanta, en este versículo dice que es un nombre que es más excelso que el que tienen los ángeles. Y aquí nombre equivale a título. Ya lo dije en el anterior sermón, ya dije que el por qué lo había heredado. Lo había heredado porque es de la misma esencia que el Padre, porque el Padre lo engendra eternamente. No como creación, sino como hijo engendrado, Él es de la misma naturaleza que el Padre.
Y como tiene esa misma naturaleza, como tiene esa misma esencia que tiene el Padre, es normal que herede los mismos títulos, honores y majestad, o sea, el mismo nombre y por lo tanto su misma autoridad. Y este es el tema del sermón de hoy, la demostración de la autoridad de Jesús, una autoridad que es evidentemente superior a la de los ángeles por ser la autoridad de Dios mismo. Intentaré encontrar aplicaciones prácticas, aunque no siempre es posible. Por eso creo que a veces es suficiente con contemplar en toda su majestad a aquel en quien hemos creído. A veces con tan solo contemplarle y meditar en él es suficiente para que nuestra fe se confirme y se fortalezca. Probablemente sea esta la aplicación práctica más práctica del sermón de hoy. Así que hoy espero que podamos disfrutar con la sola presencia del Señor Jesucristo. También deseo que ampliemos nuestra perspectiva de quién es Él al verle en toda su gloria, su persona y su obra, y que esto nos afirme lo que el autor quería demostrarle a los judíos cristianos a los que les había enviado este escrito: la suprema autoridad del Señor Jesucristo. Y para ello voy a usar el siguiente esquema. Primera parte, introducción. El Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Segunda parte, la exaltación del Hijo. Versículo 5, primera parte. Tercera parte, la intimidad del Hijo con el Padre. Versículo 5, segunda parte. Y cuarta parte, la autoridad del Hijo. Versículo 6. Primera parte, introducción. El Antiguo Testamento también es palabra de Dios. Muy bien, como ya hemos visto en el anterior sermón, el tema de los ángeles era de suma importancia para los judíos. ¿Por qué? Porque fue a través de los ángeles como Dios había visitado a sus siervos, y también a través de los ángeles fue como Moisés recibió la ley. Por lo tanto, el rango que ocupaban los ángeles en la mentalidad judía era elevado por la función que tenían de mediadores entre Dios y los hombres. Y este asunto se convirtió en un problema que también padecían algunas congregaciones de tipo gnóstico de aquella época, porque atacaban la superioridad del Señor Jesucristo. Y es que aunque nosotros sabemos muy bien que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, y para nosotros el Nuevo Testamento es suficiente para aclarar las dudas sobre cualquier cuestión, no podía ser así para estos judíos cristianos, ya que todavía no tenían cerrado el canon de las Escrituras con las cartas y los escritos de los apóstoles. Y hay que entenderles, porque para creer algo no es suficiente una simple aseveración de cualquiera, es necesario que esta aseveración esté bien fundada y fundamentada. Por lo tanto, ¿a qué recurrió el autor de Hebreos para hacerlo? Pues a las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban sobre el Mesías. Aquí tenemos argumentos de peso para fundamentar las verdades que escribieron los apóstoles sobre Jesús y aquellos también que lo hicieron en base a lo que habían visto y oído directamente de los testigos oculares, como es el caso del autor de Hebreos. Así que este autor usa las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar lo que afirma. ¿Qué es lo que nos ha afirmado hasta ahora? Que el Señor Jesús es claramente superior a los ángeles. Es cierto que también había otro tipo de evidencias externas a las escrituras, como son los hechos que ocurrieron con la muerte, la resurrección, ascensión y el posterior derramamiento del Espíritu Santo por parte de Jesús. Estos hechos que ocurrieron en la historia son una primera prueba de la evidencia de que Jesús era lo que dijo ser, el Hijo de Dios. Pero para los judíos era normal que estas evidencias no fueran suficientes. Ellos necesitaban confirmar que todo lo que les estaban contando los discípulos y aquellos testigos visuales de los acontecimientos históricos sobre Jesús coincidían con lo que decían las Escrituras sobre el Mesías.
A nosotros nos fascinan los milagros y todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, pero cualquier cosa que no se ajuste a lo que nos dice Dios en las Escrituras, debemos considerarlo un engaño del diablo, por muy milagroso que parezca. Y es aquí donde viene la primera enseñanza para nosotros. Si el autor identifica el Antiguo Testamento con la palabra de Dios, así debe seguir siendo para nosotros hoy. Parece evidente, ¿verdad? Pero es que hay cristianos que no lo consideran así. Algunos le quitan valor al Antiguo Testamento. Otros matizan sus verdades porque no concuerdan con su idea de lo que creen, y otros directamente anulan esta parte de las Escrituras. Y sin embargo, lo que vemos en Hebreos es que el autor usa el Antiguo Testamento, que son las Escrituras que ellos conocían, para defender que Jesús está por encima de los ángeles, sin por ello menoscabar la posición que tenían los ángeles dentro del orden de la creación, que era francamente exaltada y digna. Pero precisamente por eso, porque tenían los ángeles una posición tan excelente, la posición de Jesús es muchísimo más excelente comparándola con la de los ángeles. Esto es lo que vamos a ver en los próximos 10 versículos que nos quedan para terminar Hebreos 1. Y es aquí donde viene la segunda enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque si a cualquiera hoy aquí se nos pidiese ya no 7 textos del Antiguo Testamento, sino tan solo uno de ellos, que hablara de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, nos quedaríamos como mudos, ¿no? Comparados con los primeros cristianos, tú y yo somos tan descuidados que no conocemos a Dios como debiéramos conocerle a través de las Escrituras, incluido el Antiguo Testamento. Solución a nuestro problema. Es muy complicado darle solución a este asunto en una época en la que el enemigo nos roba tanto tiempo de una manera tan descarada y efectiva. ¿Estáis oyendo la música? Vivimos en una época de puro entretenimiento. En la antigüedad no había tantas posibilidades de distraerse como tenemos ahora, y aunque el entretenimiento no es malo en sí, muchas veces nos despista de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Lo que Dios nos dice en las Escrituras de Él y de nosotros, incluido el Antiguo Testamento. Hoy hay mucho entretenimiento disponible, por eso nos distraemos con cualquier cosa, pero debemos ser conscientes de este peligro que usa el enemigo para desviarnos la atención de las cosas importantes. Yo, que no veo la televisión ni tampoco la tengo, pierdo un tiempo precioso que debería dedicar a mis devocionales personales, al margen de la preparación de los sermones, que por supuesto no abandono, y esto me debilita en mi relación personal con el Señor a través de esa búsqueda diaria en su palabra, estudiándola y meditando en ella. ¿Cómo se nos ha conocido históricamente a nosotros? A nosotros se nos ha conocido históricamente como los del libro, ¿sí? La religión del libro, y ahora nuestra relación con Dios a través de su palabra ya no es la que era hace años. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los cristianos evangélicos dominaba la Biblia entera, no solo ciertos pasajes del Nuevo Testamento, y lo hacía de una manera que hoy nos avergonzaría a todos aquí, a mí el primero. Los cristianos bíblicos de antes profundizaban en este libro para encontrar las verdades de un Señor que nos lo ha dado todo. Por eso es impresionante ver cómo el autor de Hebreos pudo encontrar 7 textos del Antiguo Testamento que demostraban la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Y como es impresionante, hoy vamos a aprovechar esta sabiduría para profundizar sobre quién es nuestro Señor. Y el autor comienza por el Salmo 2, segunda parte. La exaltación del Hijo. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Aquí vemos el Salmo 2 en su versículo 7. El Salmo 2, que fue escrito por el rey David, tal y como nos lo cuenta Pedro en Hechos 4:26, es un salmo que, tanto para los judíos como para nosotros, es de carácter mesiánico, o sea,
que nos habla del Mesías. Y lo primero que nos llama la atención es que el autor presupone que los destinatarios de este escrito lo conocían perfectamente. El Salmo 2 me refiero. No necesita poner el versículo 7 en su contexto. Ellos sabían perfectamente que se refería al Mesías. Pero nosotros que no estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento, sí que necesitamos ponerlo en contexto, y es lo primero que vamos a hacer para poder entender por qué trae aquí a colación el autor de Hebreos este versículo. Así que vamos todos al Salmo 2 y vamos a leer hasta el versículo 9. Muy bien, los 5 primeros versículos os recuerdo, por si no lo sabéis, lo que hablan, nos recuerdan a la persecución, al sufrimiento del Mesías, al sufrimiento de Jesús. Nos recuerdan a Pilato, nos recuerdan a Herodes, a los judíos conspirando contra Jesús, ¿no? Por lo tanto, los 5 primeros versículos de este Salmo 2 nos hablan del rechazo de Jesús. A partir de ahí ya no habla del rechazo, habla de su exaltación, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y ahora habla Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Muy bien, es evidente que todo este Salmo 2 nos habla de Dios y de su ungido, aunque cuando fue escrito se pensaba que este ungido sería uno de los reyes de Israel. Pero es evidente que lo que acabamos de leer no puede referirse a ninguno de los reyes de Israel, porque el lenguaje que usa para definir a este rey y su reino se sale de todo lo que se puede decir de un hombre normal, por muy especial que sea. Por ejemplo, el reino del que habla es universal. Versículo 8. Te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Y de qué rey de Israel se puede decir tal cosa? Ni en los mejores momentos de los reinos de David o Salomón tuvieron como posesión todas las naciones hasta los confines de la tierra, ni siquiera podemos comparar sus reinos con los imperios de la antigüedad. O también lo que dice en el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es evidente que este poder no es aplicable a ningún rey de Israel en ningún momento de su historia. Aunque de todo lo que dice este salmo, lo más notable es lo que Dios dice de este rey y que analizamos hoy. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De qué rey de Israel se podría decir esto? Este rey, que nosotros sabemos que es el Hijo de Dios, no es un hijo cualquiera, porque no lo es por designación, por adopción o por unción, sino por engendramiento. Así que no puede ser un hombre cualquiera al que Dios eligió para entregarle una dignidad excepcional, sino es alguien que procede de Dios y que por lo tanto participa de su misma naturaleza divina. Ningún rey de Israel en su sano juicio podía atribuirse semejantes cualidades. Por eso, tanto judíos como cristianos ven en este hijo al Mesías. Otra cosa es que los judíos todavía siguen esperando y nosotros veamos la promesa ya cumplida. Bueno, hasta aquí la exégesis de este versículo es fácil. Es ahora cuando se complica un poco más, porque la frase "yo te he engendrado hoy", ¿a qué momento se refiere? ¿Al momento de la encarnación? ¿A su filiación eterna? ¿O a su resurrección? Vamos a ver las 3 posibilidades explicando qué significa engendrar para averiguar a cuál puede referirse este versículo 5. Primera, la encarnación.
El autor se pregunta de forma retórica, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y es buena la pregunta porque a los ángeles, al igual que a nosotros, en la Biblia se nos llama hijos de Dios. Colectivamente se nos llama hijos de Dios. Sin embargo, ¿a cuál de ellos, de los ángeles o de nosotros, se ha dicho de nosotros jamás que somos el Hijo de Dios o que fue engendrado hoy? Por eso lo primero que pensamos al oír la palabra engendrar es el momento en el que el Señor le dijo a José: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Jesús fue engendrado como hombre cuando el ángel Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así pues, en el momento en el que Jesús, el Hijo de Dios que nació en Belén como hombre, fue engendrado, podría ser a lo que se refiere este versículo 5 de Hebreos 1. Podría ser, pero como luego veremos, no es probable que lo sea. Sin embargo, hay otra posible interpretación que se refiere a su filiación eterna. Vamos a verlo. Segunda posibilidad, su filiación eterna. La encarnación es cuando nace como hombre, su filiación eterna es lo que siempre ha sido, el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? ¿Se referirá a esto? Ya vimos en el anterior sermón que la filiación del Hijo con el Padre siempre ha sido eterna. La relación que le une al Padre siempre ha existido porque el Hijo no comenzó a ser hijo en el momento de nacer en Belén. De hecho, sabemos que fue por medio del Hijo como Dios creó todo el universo, por lo que es evidente que el Hijo ha existido como tal desde antes de la fundación del mundo. Como expuse en el anterior sermón, es evidente que un padre solo es padre cuando tiene a su primogénito. Por lo tanto, podríamos decir que el Padre con P mayúscula solo es Padre por cuanto el Hijo es Hijo. O sea, que el Padre y el Hijo coexisten desde toda la eternidad porque no se entiende el Padre sin el Hijo y viceversa. ¿Sí? Bueno. Es cierto que cualquier ilustración humana es muy limitada para explicarnos la relación que tienen las dos primeras personas de la Trinidad, pero la Biblia utiliza estos dos conceptos, Padre e Hijo, de nuestra experiencia humana porque son los que mejor nos ayudan para entender esa relación. De la misma manera podemos utilizar el ejemplo de lo que hace un espejo para entender el concepto engendrar. Lo que esta palabra intenta hacernos comprender es que el Padre está engendrando eternamente al Hijo como un espejo proyecta esa misma imagen siempre. Pero no solo es una imagen, porque el Hijo es la imagen misma de su sustancia, como nos dice el autor de Hebreos en el versículo 3. Así que el Hijo es, en esencia, igual al Padre. Por lo tanto, el Padre está engendrando eternamente al Hijo. ¿De acuerdo? Pero ¿a qué se refiere el vocablo hoy? Cuando dice, yo te he engendrado, y eso lo entendemos de una manera eterna, pero dice hoy. Porque hoy es un término confuso en este contexto. Para nosotros hoy es hoy y no es eternamente. ¿Sí? Y sin embargo, sabemos que el engendramiento es eterno y sin embargo dice, te he engendrado hoy. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para entender qué significa este hoy de Dios. Este hoy de Dios es el eterno presente de la eternidad. Otra vez, el eterno presente de la eternidad. Lo que quiere decir esto es que que Dios sí puede vivir el presente, otra vez, Dios sí puede vivir el presente y sin embargo tú y yo no. Para Dios el pasado y el futuro no existen. Existe el eterno presente. Vamos a intentar explicarlo. Cuando nosotros decimos ahora es el presente, ese presente en ese mismo instante ya se ha convertido en pasado porque nosotros vivimos el presente como un constante fluir del tiempo.
Lo que yo voy a decir dentro de un momento está en el futuro, pero en el mismo momento en el que yo lo digo se convierte en pasado. Esa es nuestra experiencia con el presente, algo que fluye constantemente desde el futuro al pasado, pero no es así con Dios. De hecho, su nombre, ¿cuál es? Ahí. ¿Quién lo ha dicho? Yo soy. ¿Os dais cuenta? Yo soy. ¿Entendéis por qué Dios se llama Yo soy? Nosotros fuimos y seremos, pero nadie puede decir yo soy, porque nadie puede parar el presente y decir este soy yo, porque ese yo ya está en el pasado en cuanto lo decimos. Por eso Dios sí puede hablar del eterno presente. Por eso, aunque parezca una contradicción, el engendramiento del Hijo no debe ser entendido como un acto constreñido en el tiempo, sino como una realidad eterna, porque Dios no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Resumiendo, te he engendrado, esta palabra, te he engendrado expresa una acción completa y perfecta. El Hijo está completa y perfectamente engendrado desde la eternidad. Pero rematándolo con el vocablo hoy nos indica el eterno presente de Dios, algo que es exclusivamente suyo. Así que podemos decir que el Padre está engendrando eternamente al Hijo. Sin embargo, aunque el Padre está engendrando eternamente al Hijo cuando dice te he engendrado hoy, ¿es este engendramiento al que se refiere el Salmo 2 y Hebreos 1:5? Parece que no, porque hay una tercera posibilidad que encaja mejor con otros pasajes de la Biblia que lo relacionan. Otros pasajes de la Biblia no relacionan este versículo 5 y el Salmo 2 con la encarnación, el momento de su nacimiento en Belén, ni con su filiación eterna, sino con su resurrección. Y es la tercera posibilidad que vamos a ver ahora, su resurrección. Hemos leído el Salmo 2. ¿Recordáis? Los 5 primeros versículos del Salmo 2 nos hablaban del sufrimiento de Jesús. Esto es algo que podemos comprobar en el Nuevo Testamento, en Hechos, cuando Pedro les recrimina a los gobernantes y ancianos de Israel lo que le hicieron a Jesús, el Mesías. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Os dais cuenta el Salmo 2? Los primeros versículos. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, contra su ungido, contra el Mesías. Así que los primeros versículos del Salmo vemos, en palabras de Pedro, que hacen referencia al sufrimiento del Señor Jesús. Y aunque estos 5 primeros versículos del Salmo 2 hablan del sufrimiento de Jesús, sin embargo, los dos siguientes, el 6 y el 7, hablan de su resurrección, como podemos comprobar en Hechos 13, y ahora vamos, no os preocupéis, en Hechos 13, versículos 32 y 33. Allí Pablo relaciona la resurrección de Jesús con lo que dice el Salmo 2 en su versículo 7. ¿Recordáis? Este versículo 7 es el que estamos viendo en Hebreos 1:5. ¿De acuerdo? Vamos todos a Hechos 13. Hechos 13, versículos 32 y 33, para que veáis cómo este versículo 7 del Salmo 2 o el versículo 5 de Hebreos 1 lo relaciona en este momento Pablo con la resurrección, no con la encarnación ni con su filiación eterna. Leámoslo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Y prestad atención. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Os dais cuenta? Pedro está relacionando este versículo del Salmo y el versículo de Hebreos 1:5 con la resurrección. Así que aquí tenemos una primera prueba de que lo que dice Hebreos 1:5 sobre el acto de engendramiento de Jesús, yo te he engendrado hoy, se refiere al periodo comprendido desde la resurrección y ascensión hasta la exaltación, cuando el Padre se vuelve al Hijo Jesucristo,
glorificado y le dice: mi hijo eres tú, ya está sentado en el trono, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, tal y como está escrito en el Salmo 2. En el Salmo 2 vemos los esfuerzos absurdos de los hombres intentando destronar al Rey Jesús de su señorío. Y es aquí, ahora, cuando ya está en su nueva función de Mesías, cuando le dice el Padre: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Quiero volver a leer el versículo 5 para entenderlo ahora mejor en su contexto, en el contexto de la resurrección. Fijaos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Imaginaos ese momento en el que el Padre y el Hijo sentados en el trono, contemplando el esfuerzo inútil de los hombres de derribar de su trono a Cristo, creyéndose los reyes del universo, y diciéndole el Padre al Hijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta es la autoridad de Jesús, y así lo está demostrando el autor de Hebreos con las escrituras que ellos tenían en ese momento, el Antiguo Testamento. Esta misma interpretación sobre la resurrección la hace el mismo autor de Hebreos en Hebreos 5:5, aunque en este caso refiriéndose a la función que tiene Jesús como sumo sacerdote. Vamos todos. Hebreos 5:5. Fijaos cómo el autor de Hebreos también relaciona este momento en el que estamos ahora con la resurrección, no con la encarnación ni con su filiación eterna. Dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿De acuerdo? Se lo está diciendo en su glorificación. No se ve aquí la resurrección, evidentemente, porque ya está glorificado, ya está ascendido. Pero el autor de Hebreos relaciona en Hebreos 5:5 este momento en el que estamos de tu hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, con la ascensión del Señor. Lo explico un poco mejor este versículo. Aquí, el versículo de Hebreos 5:5, aquí se refiere al momento en el que Jesús traspasó el velo como nuestro sumo sacerdote para presentarse delante de Dios, llevándole la sangre de su sacrificio, llevándole su sangre no literalmente sino de forma figurada, y entrando en el lugar santísimo, el auténtico, porque el lugar santísimo del tabernáculo solo era una sombra del verdadero, ofreciéndole su sangre para interceder por nosotros. Es este momento de Hebreos 5:5 cuando le vemos como nuestro sumo sacerdote. Así que aquí lo que vemos, que le dice el Padre al Hijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, visto a la luz de cómo lo interpretan los apóstoles, está circunscrito al momento de la exaltación de Jesús y no al de su encarnación o al de su filiación eterna. Y además, para terminar, si nos fijamos en el contexto del propio texto de Hebreos 1, también se refiere al momento de la resurrección, porque poquito antes, en el versículo 3, un poquito arriba, se nos dice: el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, que es donde se encuentra ahora. Por lo tanto, todo el contexto hace referencia a su resurrección. Así que, para resumir, estas palabras que vemos en Hebreos 1:5 y que hacen referencia al Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, se cumplieron efectivamente cuando Jesús ascendió a los cielos. Esto no significa que Jesús no haya sido el Hijo de Dios por toda la eternidad en lo que a su divinidad se refiere, lo hemos visto en los versículos 2 y 3, o que no naciera en Belén en carne como Hijo de Dios en su humanidad. Esto lo vemos en los Evangelios, sino que lo que afirma este versículo 5 es que en su resurrección ahora es exaltado y declarado Rey y Señor y sumo sacerdote para siempre. Rey y Señor por cuanto el Padre le da por herencia las naciones y como posesión suya los confines de la tierra, y además sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así demuestra el autor de Hebreos la autoridad de Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado a la diestra de Dios Padre. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este es el problema del mundo con Jesucristo, que Él es Rey de Reyes. Y de esto podemos aprender algo nosotros cuando evangelicemos.
Cuando alguien le explica su religión a otro, la que sea, la religión que sea, incluso las diferentes confesiones cristianas diluidas en el paganismo, en las que Cristo no es el Rey y Señor, sino solo un maestro. Cuando alguien escucha este tipo de religiones o de cristianismo, no se siente amenazado en su orgullo ni en su independencia. Jesús es como mucho un simple complemento que adorna sus virtudes. Entonces no hay ningún tipo de amenaza a su integridad personal ni a su independencia como ser humano, pero hay cuando alguien le explica el verdadero evangelio, que significa que el Señor Jesús no solo es el Salvador, sino que es el Rey de Reyes. Casi siempre ves la tensión en su cara, porque solo le quedan dos posibilidades. O se humilla ante la realidad del desastre de su vida y se agarra a ese Salvador, que lo es porque también es Rey y Señor, o rechaza la salvación ofrecida porque no quiere humillarse ante aquel que, además de Salvador, debe ser su Rey y Señor. Bien, el autor va a seguir demostrando la superioridad de la autoridad de Jesús. Tercera parte, la intimidad del Hijo con el Padre. Y otra vez, yo seré a el Padre y Él me será a mí hijo. Esta es la segunda parte del versículo 5, y en esta segunda parte del versículo 5 el autor nos presenta otra cita del Antiguo Testamento que viene en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Antes de leerlo, este texto hace referencia al pacto que Dios hizo con David. Lo vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le está diciendo Dios a David, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Os dais cuenta? Este es el texto. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando David murió y Salomón subió al trono, muchos pensaban que Salomón sería el cumplimiento de esta promesa. De hecho, hay frases en este texto que hemos leído que encajan mejor con Salomón que con Jesús. Por ejemplo, y si él hiciere mal, no, como que no, ¿verdad? Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero la verdad es que el trono de David, el trono terrenal de David, nunca se estableció eternamente. Ni el de David ni el de Salomón, ni tampoco su linaje estuvo sobre el trono de Israel para siempre. Así que ni los judíos ni nosotros podemos buscar el cumplimiento de esta promesa en Salomón. Es evidente que se refiere a Jesús, y de hecho lo sabemos porque así nos lo dice Pedro en Hechos 2. Hechos 2, 29 al 36. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Se está refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que el cumplimiento de lo que hemos leído en el segundo libro de Samuel, capítulo 7,
se realizó con Jesús resucitado y exaltado. Y lo que el autor nos dice con esta cita del Antiguo Testamento, del segundo libro de Samuel, es que la relación que existe entre Dios Padre y Dios Hijo y el Mesías resucitado es una relación de padre e hijo. Por eso es una relación infinitamente superior a la que tiene con los ángeles. ¿Por qué? Porque el grado de intimidad, amor y cariño que disfruta un hijo con su padre en su casa sobrepasa con mucho al que puede tener con cualquier amigo, con cualquier siervo o criado. Ninguno de ellos tendrá jamás los privilegios y los derechos que el hijo disfruta en su casa. Ninguno de ellos conoce la intimidad, el amor y el cariño que el hijo conoce de su padre, ni siquiera los ángeles, por lo que también es superior. ¿Entendéis por lo cual saca esta cita el autor? Para demostrar que como hijo es superior a los ángeles. Y por lo tanto, como es hijo, también los supera en autoridad. Cuarta parte. La autoridad del hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Bien, antes de continuar, resumimos lo visto hasta aquí. Primero, Jesús es superior a los ángeles por su naturaleza eterna. Y segundo, aunque durante un poco de tiempo se hizo un poco inferior a los ángeles, humillándose a sí mismo para compartir nuestra condición humana para salvarnos. Tercero, ahora es, además, superior a los ángeles por su resurrección, ascensión y glorificación. Jesús, que en su naturaleza eterna ya era infinitamente superior a los ángeles por derecho propio, ahora en su humanidad también se muestra superior a ellos a través de su resurrección, ascensión y glorificación. Esta superioridad ya no solo es por su esencia, sino ahora es por designación del Padre. Bien, pues una vez establecido esto, el autor de Hebreos prosigue en la defensa de la autoridad, de la superioridad de Jesús, ampliando esta superioridad con la autoridad de Jesús, con la autoridad, con la adoración que merece Jesús. Es un texto, el que cita, que probablemente sea Salmos 97, versículo 7. Lo leemos. No hace falta que vayáis, os lo leo yo. Dice así el Salmo 97, versículo 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Póstrense a él todos los dioses. Probablemente sea este el versículo, el texto al que hace referencia este autor de Hebreos en este versículo 6. Estos dioses con D minúscula pueden incluir los ángeles caídos. ¿De acuerdo? Por eso igual el autor de Hebreos habla de ángeles. ¿Por qué? Porque todo el poder maligno que hay detrás de la idolatría, sea esta del tipo que sea, está siendo sostenido por estos ángeles caídos que también tendrán que postrarse ante Jesucristo en el día del juicio y conocer su derrota. Por eso el autor de Hebreos podría decir ángeles en lugar de dioses, como vemos en el Salmo 97:7 al que se refiere. En su primera venida, cuando Jesús nació en Belén, algunos ángeles que no se habían rebelado contra Dios estuvieron allí, adorándole al Señor Jesús. Pero en su segunda venida, todos, unos y otros, todos los ángeles se postrarán en adoración. Leámoslo de nuevo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. ¿Veis la autoridad que Dios Padre le da al Hijo? Adórenle todos los ángeles de Dios. Bien, aclarada esta palabra ángeles, hay algo más en este versículo que dificulta el entendimiento de lo que el autor nos quiere decir, y es el orden de algunas palabras que en el original griego es diferente a como viene en nuestra traducción. Vamos a leerlo como viene en el original griego. No es mucha la diferencia, pero vamos a leerlo como viene en el original griego para entenderlo mejor. Dice así: cuando y otra vez introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ha estado diciendo, y esto lo vemos en el versículo 5, ha estado diciendo y otra vez, como dando varios argumentos, ¿no? Y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo.
Pero en el versículo 6 no dice otra vez, como si dijese otro argumento, que también es otro argumento, pero no está diciéndolo así. Él dice, y cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo. Así que esta lectura correcta de lo que nos indica es, a lo que se refiere el autor, es a la segunda venida de Jesucristo. No sé si os dais cuenta. Y cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Os dais cuenta? Cuando introduce por segunda vez. Además, esta interpretación, esto que acabamos de decir, cuando otra vez introduce al primogénito en el mundo, esta interpretación se ve confirmada por la palabra primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué se ve confirmada por esta palabra concreta, primogénito? Porque esta palabra suele usarse para nombrar al Señor Jesús después de su resurrección. En el Nuevo Testamento vemos esta palabra atribuida al Señor Jesús después de su resurrección. Por lo tanto, tiene sentido que leamos de esta manera, tal y como está en el griego, cuando otra vez introduce al primogénito, ¿vale? Por lo tanto, estamos todo el rato hablando de la resurrección. Fijaros, para que veáis cómo en el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra primogénito. Por ejemplo, Pablo en Colosenses 1:18 nos dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. Está hablando de la resurrección. Así que en su nacimiento en Belén tenemos al unigénito de Dios, pero en la resurrección lo que vemos es al primogénito de entre los muertos, lo que nos indica que Él es el primero de una nueva creación de hombres. Esto es muy interesante porque los que murieron y resucitaron antes que Él lo hicieron de forma corruptible a este mismo mundo caído. Por eso luego se tuvieron que volver a morir. Sin embargo, Él es el primogénito de todos los resucitados. Él es el primer hombre que se ha levantado de entre los muertos para una vida eterna. Por eso es el primogénito. Y esto hoy, que es domingo de resurrección, nos ha de animar a caminar con más ganas, fuerzas y alegrías, porque mis hermanos, los que sois mis hermanos, no estamos en Adán, porque si sigues en Adán, estás perdido y muerto. Pero si estás en Cristo, has sido encontrado, redimido de ese viejo hombre en Adán y hecho un hombre nuevo, eterno, gracias a su resurrección. Es lo que celebramos en Domingo de Resurrección. Otros versículos que apoyan a Cristo resucitado como primogénito. No hace falta que vayáis. Apocalipsis 1, versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Os dais cuenta? Relacionando primogénito con la resurrección. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es mi hermano mayor, porque es el primogénito entre muchos hermanos. De momento solo ha habido una resurrección, la de Jesucristo, una resurrección a vida eterna. Pero llegará un momento en que nos resucitará a una nueva vida. ¿Os dais cuenta cómo Pablo dice que seremos hechos semejantes a Él en su humanidad glorificada? No en su eterna divinidad, pero sí que en nuestra humanidad tendremos un cuerpo glorificado con el que nos será imposible pecar, y precisamente por eso, porque tendremos un cuerpo con el que será imposible pecar, será un cuerpo eterno. Termino. En el versículo 6, el autor de Hebreos nos muestra una cita del Salmo 97, un salmo que nos muestra al Hijo glorificado y resucitado, a Jesucristo ante quien se postrarán todos los que en esta vida se gloriaban en los ídolos, sean cuales fueren estos ídolos. Su propia justicia, sus bellezas, su economía, su inteligencia.
Así es como el escritor demuestra la autoridad de Jesús. Su primera venida la hizo en humillación para salvarnos, pero en su segunda venida lo hará en gloria para juzgar a todos los que en esta vida se han levantado contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, las cuerdas con las que Dios nos quiere abrazar. En la primera venida lo hizo como un bebé indefenso. Algunos ángeles le adoraban, pero había otros, los caídos, que estaban haciendo una oposición infernal y que usaron a algunos hombres poderosos para perseguirle e intentar matarle, incluso siendo un recién nacido. Pero que nadie se engañe, esto fue la primera vez, la segunda no será así. En su segunda venida, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con ángeles de su poder en llama de fuego, vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni quieren obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que celebramos con la resurrección. Porque estas buenas noticias para nosotros no son buenas noticias para otros. Que nadie se lleve engaño, estamos todos avisados. Además de los ángeles caídos, todos los que les han seguido, desobedeciendo a Dios, serán sometidos y castigados por rebeldía. Cristo ya venció sobre todos ellos en la cruz, pero será en su seguida venida cuando se den cuenta de lo que cometieron al no obedecer a Dios y a su ungido que nos mostró claramente el Evangelio de la salvación en la cruz y en su resurrección. Será entonces cuando todos estos ídolos, los ángeles rebeldes, los que les siguen y los poderes ocultos que han intentado manipular y gobernar el mundo, se postrarán ante el primogénito de entre los muertos y no tendrán más remedio que adorarle, como dice el versículo 6. Cuando Dios por segunda vez introduce al primogénito en el mundo y les dice: adórenle todos los ángeles, y todos es todos, los caídos y los no caídos, los ángeles de Dios. Esta es la autoridad que tiene el Hijo, autoridad que el Padre nos muestra cuando dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué significado profundo tiene esta frase en cuanto a la autoridad del Hijo? Pues que si la adoración solo se le debe a Dios y Dios nos manda que adoremos a su primogénito, es evidente que este Hijo no es simplemente un hombre mejorado o un buen maestro. Él es Dios mismo, porque la adoración solo le pertenece a Dios. Mi hermano, gózate porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios encarnado, Él es Dios hecho hombre y ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí, si es que hemos creído en su Evangelio. El mes pasado he cumplido 62 años y reconozco que la vida no es ni mucho menos lo que me esperaba cuando tenía 20. Me ha salido todo mucho mejor de lo que creía, aunque por motivos diferentes y completamente insospechados a los que podría haber imaginado. La diferencia la hizo Cristo. Cristo que murió por mí y que también resucitó por mí y que ahora mismo me está sosteniendo desde el trono de la diestra de Dios Padre. Tengo familiares, también amigos, hundidos en la desolación por rechazar el Evangelio de Jesucristo. Pero a mí Él me eligió y me salvó. Me conoce como seré conocido y me sostiene. Por eso sé que no me dejará marchar y que me llevará hasta el final con Él. No me digáis que no es emocionante conocer cada día más a este Señor tan impresionante. Amén.